¿Qué tal? Soy el maestro Luis Manuel Gallardo Pérez, jefe del Departamento de Capacitación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Con los atentos saludos de la doctora Marisela Dimas Reveles, hoy vamos a tratar dos temas muy importantes. ABC de los derechos humanos y el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Justamente vamos a empezar por la definición. ¿Qué son los derechos humanos? Son todas las facultades fundamentales que tenemos las personas por el simple hecho de ser. Se basan en el respeto a la dignidad humana, contribuyen al desarrollo integral de las personas. Me explico. Estos derechos humanos, al fundamentarse en la dignidad humana, implica que todos los seres humanos tenemos un valor supremo, que justamente es ese, la calidad de persona, la dignidad. Y cuando hay una agresión en contra de alguien, entonces también se agrede la dignidad humana. Esos derechos fundamentales, en términos más coloquiales, se refiere a valores jurídicos, que vienen siendo, entre algunos de ellos, la vida, la salud, la educación, la seguridad pública, la seguridad jurídica, la seguridad social, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, el derecho a la propiedad, entre algunos de ellos. Y justamente estos derechos se denominan fundamentales porque están reconocidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como ustedes saben, nuestra Constitución Política tiene 136 artículos y técnicamente se divide en dos partes. La primera se llama dogmática, le corresponden los artículos 1 al 29. La segunda se llama orgánica, que en su mayoría se refiere a la forma de organización de los poderes públicos de México. Bueno, y en ese sentido, como estos derechos están reconocidos en nuestra Constitución, son muy importantes y por eso se consideran fundamentales. Otro aspecto que hay que destacar es que la persona que ejerce sus derechos tiene más posibilidades de desarrollarse que quien no los ejerce o quien no los quiere ejercer. Por eso es importante ejercerlos. Además, estos derechos están reconocidos, aparte de nuestra Constitución, en tratados internacionales que nuestro país firma y ratifica, tanto con la Organización de Naciones Unidas como la Organización de los Estados Americanos. Para eso hay un procedimiento. Estos organismos le plantean a nuestro país la firma de estos tratados. Primero son revisados, los firma el presidente de aceptación, el presidente que está en turno. Posteriormente, ¿verdad?, deben de ser avalados por el Senado de la República. Cuando el Senado de la República avala estos tratados, se dice que México firma y ratifica un tratado en materia de derechos humanos y por lo tanto se convierte en obligatoria su aplicación en nuestro territorio nacional. Bien, después de este concepto pasamos al siguiente, por favor. Es importante destacar que los servidores públicos, esto es, todas las personas que laboramos para instituciones, organismos, del gobierno, del nivel federal, estatal o municipal, de los tres ámbitos de gobierno, somos los más obligados a respetar, proteger y promover los derechos humanos. Eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos el artículo 1 constitucional. Les decía que están reconocidos también en tratados internacionales. Aquí les puse dos ejemplos. Uno de ellos es la Organización de las Naciones Unidas, que estableció en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde por primera vez en el mundo, ¿verdad?, se estampan 30 artículos justamente que contienen en aquel entonces nuestros derechos humanos. Y el otro es la Convención Americana de Derechos Humanos que hizo la OEA, Organización de Estados Americanos, en 1969 y que, por cierto, cabe destacar que cuando se establece esta convención se crea el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Por eso es importante que nuestro país firme y ratifique estos tratados internacionales. Bueno, les decía, el sustento de los derechos humanos se encuentra establecido en el artículo 1 constitucional. Quiero recordarles que hubo una reforma importante el 10 de junio del 2011 por tres situaciones importantes, destacadas. Número 1, el reconocimiento de los derechos humanos. Número 2, la distinción entre derechos y garantías, porque son, ¿verdad?, aspectos diferentes, se complementan pero son diferentes. Y tercero, la vinculación con estos tratados internacionales. Por eso hicieron esa reforma. Y quedó de la siguiente manera. Ustedes pueden verlo aquí, en esta pantalla. El artículo 1 fue la esencia de esta modificación,
que establece: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio, tanto de derechos como garantías, no podrá suspenderse ni restringírsele a nadie, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Desglosamos un poquito eso. Se refiere a que todas las personas que nos encontremos en el territorio nacional, tanto los nacidos aquí como extranjeros, no importa su calidad, si es turista, si es trabajador o si es un migrante, por el hecho de encontrarse en nuestro territorio, se le deben defender y tutelar sus derechos humanos. ¿Cuáles derechos humanos? Los que se encuentran establecidos en nuestra Constitución, a lo largo de la Constitución, porque fíjense ustedes que no solamente del artículo 1 al 29, donde están la mayoría de los derechos y las garantías, son únicos, sino que también del 34 al 38 se encuentran los derechos de ciudadanía y los derechos políticos, que también son derechos humanos. Y el artículo 123, que establece los derechos de seguridad social y que se refiere a los derechos de los trabajadores, ¿verdad?, junto con sus prestaciones. También esos son derechos humanos. Entonces ahí están establecidos estos derechos humanos. Y entonces se nos deben respetar y defender los derechos que están en la Constitución, no solamente en la Constitución. Si se fijan ustedes, dice también, y aquellos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y entonces, México ha ratificado más de 150 tratados en materia de derechos humanos. Todos esos tratados que México ha ratificado, que contienen derechos humanos, también son aplicables, ¿verdad?, en nuestro territorio nacional. Y luego dice, así como de las garantías para su protección, efectivamente, se refiere, ¿verdad?, a mecanismos de defensa de estos derechos humanos. Y pudiéramos decir que la diferencia es que, como los derechos humanos son valores jurídicos, como la vida, la salud, la educación, el medio ambiente, la paz, la libertad de expresión, la libertad de reunión, el salario, el aguinaldo, las vacaciones, el derecho a votar, entre otros, las garantías son procedimientos ante las instituciones para hacer valer nuestros derechos. Entonces, cualquier institución tuteladora y defensora de derechos, es importante que se pongan denuncias o se pongan quejas. Los procedimientos que se llegan y que se llega a una resolución para la defensa de derechos humanos, esas son las garantías individuales, mecanismos de defensa o procedimientos ante las instituciones públicas. Y luego, si ustedes se fijan, dice ahí también, ¿verdad?, que estos no podrán restringirse ni suspenderse a nadie, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Eso quiere decir que efectivamente hay excepciones. Esto es, si cometemos actos ilícitos, ¿qué es lo ilícito? Aquello que está en contra de las leyes. Si cometemos un acto ilícito, entonces una autoridad competente podrá por escrito, ¿verdad?, fundar y motivar por qué me va a suspender o restringir mis derechos. Insisto, cuando hago un acto ilícito, soy denunciado o fui, ahora sí que encontrado en flagrancia como cometiendo un acto ilícito, entonces va a haber una autoridad que va a actuar conforme a derecho, ¿sale?, para que me restrinja o me suspendan mis derechos. Bueno, y además el párrafo que sigue del artículo 1 constitucional, si ustedes se fijan, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución. Y luego agrega, con esta Constitución y con los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ¿sale? ¿Por qué? Porque justamente se trata de brindar una protección más amplia a las personas de manera jurídica, ¿sí? Y entonces se tiene que echar mano de tratados internacionales, de la Constitución, de leyes generales, de leyes de los estados, y si es necesario, hasta de reglamentos que hacen los municipios para darle una mayor protección jurídica a las personas. Eso nos dice también. Entonces aquí se habla de dos principios. Principio pro persona, la persona es lo más importante, ¿verdad? Hay que protegerle sus derechos con los lineamientos, con las normas, con los códigos, con los tratados que sean necesarios para ello, ¿sale? Y el de convencionalidad, justamente que tenemos que tener conocimiento, quienes administran justicia, quienes procuran justicia y quienes
somos defensores y promotores de los derechos humanos, tenemos que tener conocimiento de los tratados internacionales ratificados por México para poderlos, ¿verdad?, aplicar en la defensa de los derechos de cualquier persona que hayan sido afectados sus derechos fundamentales. Y luego vemos esta otra parte, donde le etiquetan responsabilidades a las autoridades, pero en general a todos los servidores públicos. Vean ustedes, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 4 principios fundamentales. El primero, universalidad. Los derechos humanos son para todos y todas las personas sin excepción. No importan las diferencias que tengamos. El color de piel, el lenguaje, si hay alguna discapacidad, el origen, la nacionalidad, las preferencias sexuales. No importa ninguna de esas circunstancias. Los derechos son para todos y para todas. La siguiente característica se refiere a la interdependencia. Eso quiere decir que los derechos humanos están concatenados unos con otros. No podemos deslindarlos y decir, solamente te voy a defender estos derechos, esta parte y esta parte no. No, se me tienen que defender todos los derechos. Aquí me acuerdo de una frase que dice nuestra presidenta, todos los derechos para todas las personas, porque justamente tiene que ver con eso. Los derechos están vinculados unos con otros y nos corresponden todos en su conjunto. La tercera característica es la indivisibilidad. Un derecho no puede ser dividido, no puede ser otorgado a medias. Tiene que ser considerado en su totalidad, ¿verdad?, y respetarse íntegramente. Finalmente tenemos la progresividad, que implica que conforme, ¿verdad?, surjan situaciones nuevas donde se tenga que legislar o modificar la legislación, se tendrá que hacer ahora sí que el arreglo correspondiente, la modificación, la adecuación a la legislación para poder atender las necesidades en materia jurídica y en materia de derechos humanos. Finalmente dice, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. El Estado son las instituciones públicas, 3 órdenes de gobierno, ¿verdad? Todos los que trabajamos ahí y también en los organismos autónomos estamos obligados, primeramente, que un ciudadano, ¿verdad?, a defender estos derechos humanos. Si llegara a haber alguna violación a derechos por actos o por omisiones, entonces se tendrá que hacer una investigación, habrá un procedimiento, ¿verdad?, y un pronunciamiento para que esta persona que violentó los derechos humanos, pues reciba una sanción conforme a derecho. Finalmente, se habla también de la reparación del daño. Se tiene que reparar el daño, tanto material, ¿verdad?, como moral, si es que lo hubo. Y por último dice ahí, con apego a la ley. Bueno, ¿cuál ley? Pues yo puedo citar en este caso no solo la ley de la Comisión de Derechos Humanos, la nacional o la del Estado de Zacatecas, sino que también existe una ley general de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, que si la violentamos, quienes somos servidores públicos, pues viene como consecuencia una sanción administrativa. Y ahora les platico, ¿cuándo fueron establecidas las comisiones de derechos humanos? Tenemos en nuestro país, ¿verdad?, como inicio 1990, cuando se establece la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, mejor conocida, y su fundamento está en el artículo 102, apartado B de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en Zacatecas, de ahí paulatinamente cada estado fue creando su propia ley, su Comisión de Derechos Humanos. En Zacatecas fue establecida el 27 de enero de 1993 por decreto de ley. En este 2023 estamos cumpliendo 30 años. Bueno, y fundamento, justamente también nuestra Constitución Política del Estado de Zacatecas también tiene su fundamento en el artículo 23 constitucional de nuestro estado. Es importante que lo conozcamos. ¿Para qué? Pues para tener conocimiento acerca de la legalidad de estas instituciones. Ponemos la siguiente, por favor. Bien, se habla de generaciones de derechos humanos, que tiene que ver con acontecimientos que ocurrieron en algún lugar determinado y en alguna época, y que de ahí surgió la idea de que se fuera estableciendo esta cultura de los derechos humanos. Se habla de una primera generación. Hay autores que hablan de momentos. Un momento fue después de la Revolución Francesa. Hay quien dice es la primera generación,
porque cuando termina el gobierno absolutista de la generación de los Luises, de Luis XVI, con una revolución francesa, cuando termina esta revolución, se establece la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un 26 de agosto de 1789. En esta declaración crean 17 artículos donde establecen por primera vez los derechos civiles y políticos que la ciudadanía no tenía con ellos. O sea, ellos se avenían a decretos que hacían los reyes. Bueno, pues a partir de este entonces se empiezan a reconocer algunos derechos, ¿verdad? Por ejemplo, a ser defendido, vencido y oído en un juicio. Se habla de libertades. Se habla además del derecho a votar y a ser votado, principalmente con este documento que se hizo después de la Revolución Francesa. Y a eso se le reconoce como la primera generación de los derechos humanos, el haber establecido, ¿verdad?, los derechos civiles y políticos. Y quiero decirles que nuestro país también fue muy importante porque después de nuestra Revolución Mexicana, y ya pues, todos conocemos la historia, nuestro país fue el primero que estableció los derechos sociales, económicos y culturales, y algunos dicen que son los derechos, ¿verdad?, de justicia social, así también se les reconoce, porque cuando se establece nuestra Constitución, ¿verdad?, y la promulgan en 5 de febrero de 1917, pues esta Constitución se anticipa a otras constituciones, porque acordémonos que los países europeos estaban ocupados en la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918, México establece su Constitución en el 17 y en esta establece estos derechos de justicia social que tienen que ver, ¿verdad?, con beneficiar a comunidades, a la sociedad en general. Y por eso se estableció la distribución de la tierra a través de los ejidos, por ejemplo, ¿no?, que fue por lo que Zapata peleó. Se estableció también los derechos laborales, porque bueno, si ustedes se acuerdan, hubo por ahí dos luchas, una en Cananea, Sonora, y otra en Río Blanco, Veracruz, donde trabajadores fueron, por manifestarse por mejores condiciones laborales, fueron, ¿verdad?, acribillados en aquel entonces. Y bueno, derivado de eso, se establecen también estos derechos, ¿verdad?, de seguridad social, que tiene que ver principalmente con prestaciones laborales. México fue reconocido por eso como la segunda generación de los derechos humanos. Y la tercera generación de derechos humanos, pues ustedes saben, hubo una situación terrible porque ocurre una Segunda Guerra Mundial, donde se ven involucrados más países. Finalmente, en esta guerra que dura 6 años, de 1939 a 1945, cuando termina la guerra, acuérdense que había dos grupos confrontados, los países del eje, que eran Alemania, Italia y Japón, y los países aliados, encabezados por Francia, Inglaterra, Estados Unidos, donde participó también la mayoría de países europeos en este grupo de los aliados, Rusia y además, ¿verdad?, Estados Unidos, México y Canadá. Bien, cuando termina esta guerra, que vencen a los países del eje, en abril del 45 se rinde Italia, en mayo del 45 se rinde Alemania, y a Japón, como no quería rendirse, recordemos que les arrojan 2 bombas atómicas, una en Hiroshima y otra en Nagasaki, y cuando arrojan la Segunda Guerra, los japoneses deciden rendirse. Viene el recuento de los daños. Los países habían utilizado todo su potencial económico, militar, político, financiero, etcétera, armamenticio. Y entonces se habla aproximadamente de entre 50 y 70 millones de personas que murieron en esta terrible guerra, algo que no debe de volver a ocurrir. Aparte de eso, pues los efectos de la bomba atómica, ¿verdad?, que todavía incluso allá en Japón sigue habiendo radiación nuclear por haber arrojado estas bombas. Y un fenómeno terrible que fue reconocido como el Holocausto. ¿Qué es un holocausto? Es el exterminio de personas por razones políticas, sociales y religiosas, que justamente tuvo como infortunio la muerte de 6 millones de personas, principalmente personas de religión judía, ¿verdad?, que fueron capturados por los militares alemanes, llevados a campos de concentración, especialmente en Auschwitz, Polonia, y en Ravensbrück, Alemania. ¿Qué ocurría en estos campos? Pues que los sometían a experimentos biomédicos en contra de su voluntad, a través de 4 grandes experimentos,
Número 1, para alterar la genética humana. Número 2, ejercicios de supervivencia militar. Número 3, para probar vacunas, medicamentos, tratamientos médicos. Y número 4, para evitar la esterilización en masa, ¿sí? Y también para, ahora sí que, multiplicar la población alemana. También tuvo ese sentido. Y quienes no les eran útiles para estos experimentos, pues fueron llevados a una cámara de gas. Un lugar donde eran sometidos por la fuerza, abrían un gas venenoso, morían en cuestión de minutos y luego cremaban sus cuerpos. Así mueren 6 millones de personas. Cuando los aliados llegan a estos lugares y encuentran todas estas situaciones, encuentran fotografías, expedientes, videos, ¿verdad?, de estos hechos atroces. Los países preocupados, ganadores de la guerra, convienen primero en conformar una organización de Naciones Unidas. México fue país fundador de esto, se habla aproximadamente de 57 países que conforman esta unión, con objetivos muy importantes. Este organismo se establece, la Organización de Naciones Unidas, un 24 de octubre de 1945. Principales objetivos: número 1, preservar la paz. Número 2, preservar el medio ambiente. Número 3, la solidaridad entre los pueblos, el fomento de la solidaridad entre los pueblos, la ayuda mutua. Y para eso la ONU crea organismos que ustedes han escuchado alguna vez: la OMS, la UNICEF, la UNESCO, la OIT, la OCDE, ¿verdad? Y también organismos financieros que les prestan dinero a los países tercermundistas, justamente con esa idea de apoyarlos, ¿vale? Para eso fue creada la ONU. Y el objetivo más importante, desde mi punto de vista, ¿verdad?, yo que estoy en el área de promoción de los derechos humanos, justamente es eso: la defensa de los derechos humanos en contra de quienes abusan del poder. Para eso fueron creados los derechos humanos. Y a partir de aquí se empieza a hablar de este término de derechos humanos. Justamente para fortalecer el inicio de esta cultura, afortunadamente, a Eleanor Roosevelt, una mujer norteamericana, se le ocurre que tiene que haber un catálogo de derechos donde se incluya a todas las personas. La ONU compacta un equipo de abogados, ¿vale?, encabezados por un francés, René Cassin, y ellos se dan a la tarea, ¿verdad?, de redactar los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde su postulado principal es: todos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. A partir de aquí, el mundo cambia, los países miembros de Naciones Unidas empiezan a adoptar esta Declaración Universal, ¿verdad?, para que tenga dos efectos. El adoptar un tratado internacional tiene dos efectos. Número 1, la armonización de la legislación, que tiene que, ¿verdad?, reflejarse en elaborar leyes, en modificar la Constitución, ¿vale? ¿Para qué? Para que estas leyes estén acordes, las leyes locales, junto con la Constitución, o las leyes general, estatales o reglamentos municipales, estén, ¿verdad?, ahora sí que en armonía con los tratados internacionales, que se refieran a lo mismo que los tratados internacionales que nuestro país adopta. Bueno, pues ahí están estas 3 generaciones de derechos humanos. Se empiezan también a establecer organismos para la defensa de estos derechos. Justamente, ¿verdad?, les decía, nuestro país en 1990 establece la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En Zacatecas, el 27 de enero de 1993, establece la Comisión Estatal de Derechos Humanos, justamente para eso. 2 acciones muy importantes, insisto: la defensa de los derechos humanos y la otra, la promoción de los derechos humanos. ¿Qué pasa cuando alguien violenta los derechos humanos? En este caso, tendría que ser, en nuestro haber, en nuestras funciones, tendría que ser una violación de derechos humanos cometida por servidores públicos, por actos o omisiones, ¿sale? Y entonces, un acto, pues puede ser un acto de abuso de autoridad, por ejemplo. Una omisión, una negligencia, o dejar de hacer algo y luego eso le afecta a una persona, a sus derechos. Entonces, cuando sea por alguno de estos actos o omisiones, las personas pueden poner una queja en la Comisión de Derechos Humanos.
¿Vale? Y a partir de aquí se inicia un procedimiento. Solamente les insisto, actuamos, ¿verdad?, en contra de servidores públicos. O bien, por aquiescencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que quien violentó los derechos humanos no es servidor público, pero lo hizo con la anuencia, ¿verdad?, o en contubernio con un servidor público. Ahí se dice que es por aquiescencia, ¿sale? También hay una repercusión para ese particular, ¿verdad?, por haber violentado derechos humanos con la anuencia de un servidor público. Cuando eso ocurra, la gente puede venir aquí a la comisión a interponer una queja, o bien en nuestras páginas oficiales de la comisión, la puede interponer también por ahí, vía electrónica. ¿Qué requiere? Pues justamente, en este caso, si lo hace vía electrónica, pues hacer una narrativa de esta queja, ¿sale? Tenemos un formato para eso. Igual si se presenta aquí a la comisión, hay un formato que se llena de manera manual. Si la persona no sabe escribir o no lo puede hacer, lo hacemos por comparecencia. A ver, dícteme los hechos para que la persona interponga su queja. ¿Quién puede poner la queja? Cualquier persona. Se acepta desde un niño de 10 años en adelante. No importa que no sea la persona afectada. Aunque sí, luego la persona afectada tendrá 3 días para ratificar la queja. Algún familiar la podrá poner en su nombre. ¿Sale? Niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, ¿sale? Adultos mayores, personas con orientación sexual diferente. No importa la característica de la persona. Violentaron sus derechos, puede poner una queja. Bien, después de que ya dijimos quién la puede presentar, ¿de qué manera lo puede presentar? Formas, ya dijimos, ¿verdad? Puede hacerlo por escrito, hay un formato, vía electrónica, pero también, fíjense ustedes que puede hacerlo por teléfono incluso, puede hablar de su celular o puede hablar de un teléfono convencional. Y otra cosa muy importante, la ley nos da facultades, la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas nos da facultades para que la persona, ¿verdad?, si violentaron sus derechos y salen los medios de comunicación más importantes, ¿verdad?, de oficio. Y entonces aquí hay personal del área de comunicación social que todos los días está monitoreando los medios. Ocurrió una violación de derechos humanos, la asumimos, ¿vale? Y entonces empieza a investigar, se busca a la persona afectada. ¿Para qué? Para que interponga su queja. Cuando salgan los medios de comunicación más importantes del Estado, ¿vale?, entonces se busca a la persona para recabar la queja. La siguiente, por favor. Bueno, también quiero decirles que si en alguna comunidad lejana no hay teléfono, no hay señal de internet, pues igual una persona puede escribir una carta por correo ordinario, ir a un buzón, depositarla, ¿verdad?, que la hagan llegar a nuestro domicilio aquí, ¿verdad?, a Ciudad Administrativa. Estamos en circuito Cerro del Gato, sin número, ¿vale? Y mediante esa carta que ponga ahí en los correos, nos la hacen llegar y personal de aquí tendrá que trasladarse a buscar a esa persona para recabar los datos que sean necesarios. ¿Cuánto tiene una persona para interponer una queja? Fíjense ustedes que cuando la persona se entera de que hay una violación a sus derechos humanos, tiene hasta 1 año para interponer la queja. ¿Qué es eso de que se entera? Pues es que a lo mejor hay personas que le habían violentado sus derechos humanos, por ejemplo, a la propiedad, y se entera hasta 3 años después. A partir de que él se entera, ¿vale?, pues puede interponer la queja, tiene 1 año para interponerla. Ahora, fue violentado en sus derechos, recibió a lo mejor alguna agresión física por parte de algún servidor público, pues recomendamos que no dejen pasar tiempo, que inmediatamente, ¿verdad?, vayan a interponer la queja. Esta queja nosotros la calificamos, bueno, tenemos un área justamente de quejas que la califica. Eso de que la califica quiere decir, pues que se verifica el derecho violentado, el acto que reclama, ¿verdad?, la autoridad agresora. Si es un servidor público, pues sí nos compete, ¿verdad? Cuando se califica y se encuentra que no es un servidor público la persona, ¿verdad?, que violentó los derechos humanos, entonces se canaliza a quien corresponda. Cuando no tenemos competencia, fíjense ustedes, cuando, por ejemplo, ocurre una violación a derechos humanos en otro estado y la persona es de aquí y dice, es que yo venía pasando por Durango y ahí me paró la policía estatal y me extorsionaron. Llega aquí a Zacatecas, bueno, nosotros le podemos recabar la queja y mandársela
al Estado de Durango, a la Comisión de Derechos Humanos de allá, para que allá le den seguimiento, porque allá ocurrieron los hechos. Bien, y otra situación en la que no tenemos competencia es cuando se trata de autoridades federales, ¿sale? ¿A qué se refiere esto? A que justamente la CNDH tiene competencia para recibir y llevar procedimientos de queja contra servidores públicos de nivel federal. El ejemplo puede ser el Ejército, la Guardia Nacional, personal del IMSS, personal del ISSSTE o de cualquier dependencia que sea de nivel federal. ¿Sale? Esa queja la recaba la CNDH y la llevan ellos, le dan trámite. Si nosotros nos percatamos de que hay una violación a derechos humanos por un servidor público federal, la Comisión de Zacatecas puede recabar la queja, pero la tendría que enviar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que le den curso. ¿Sale? Otra situación en la que nosotros no tenemos competencia se refiere a asuntos entre particulares. Esto es a lo mejor dos vecinos que se están ahí conflictuando, que porque un vecino le aventó la basura al otro, o porque salió y le echó el perro encima. Bueno, pues esas son situaciones que a lo mejor se pueden ventilar en el juzgado municipal, ahí donde está la Dirección de Seguridad Pública, hay un juzgado comunitario, ahí pudiera ventilarse ese tipo de cosas que se dan entre particulares. Otra entre particulares pudiera ser hechos de violencia familiar, ¿verdad? Que tienen conflictos ahí la pareja, a veces vienen aquí, oiga, es que quiero denunciar por violencia familiar. Entonces son canalizados al área correspondiente. En este caso, se puede ser a la Procuraduría del DIF o al Ministerio Público, ¿verdad? Según las personas decidan hacerlo, ¿sale? Para que ellos resuelvan este asunto entre familia o entre particulares. La otra situación es asuntos laborales contra empresas. Por ejemplo, si se dan situaciones de agresiones a derechos humanos, también de carácter laboral, por hostigamiento laboral, por ejemplo, por malos tratos en una institución pública, la Comisión de Derechos Humanos es competente. Pero si fue, por ejemplo, en una empresa privada, pues entonces tendrán que ir a otra instancia que pudiera ser la Procuraduría del Trabajo, ¿sale? Esos asuntos de empresas particulares tendrían que canalizarse a ese tipo de instancias. Otra situación por la que no tendríamos competencia es cuando se dan asuntos, ¿verdad?, electorales entre partidos políticos. Ahí tampoco tenemos nosotros competencia. Que hay agresiones o que hay situaciones, ¿verdad?, que se dan entrampadas en cuestiones electorales, en procesos electorales, pues le corresponde al Ministerio Público y al Tribunal de Justicia Electoral, ¿sale? Solo que si en alguna situación de elecciones intervienen servidores públicos, bueno, pues ahí sí tenemos competencia. Pero si es solamente entre ciudadanos o entre partidos políticos o entre partidos políticos y ciudadanos, le corresponde a otras instancias. El otro es, ¿verdad?, por asuntos jurisdiccionales. ¿Qué implica eso? La comisión no es competente para determinar si es justa o injusta una sentencia de un juez. Y hay gente que viene y nos dice, no, es que fue injusto porque nos dieron una sentencia de... Eso a nosotros no nos compete. Si se da una situación de esas, bueno, pues entonces tendrán que recurrir a la impugnación, a la apelación o al juicio de amparo, ¿verdad? No nos compete a la Comisión de Derechos Humanos. Cuando un juez determina, ¿verdad?, en un caso de aplicación de justicia o de administración de justicia. Sí seremos competentes solamente cuando hay violaciones al debido proceso, por ejemplo, ¿no? Que pudiera ser que no le dejó presentar en tiempo y forma, a lo mejor un peritaje, un testigo, ¿sale? Que no le dieron audiencia, alguna situación de esas donde se violenta el debido proceso. Ahí sí tendríamos competencia. Pero en las resoluciones de los jueces que ya dictan una sentencia, por ejemplo, ¿verdad?, ahí nosotros no tenemos esa competencia. Siguiente, por favor. Bueno, la comisión tiene un equipo de visitadores, que son los abogados que llevan a cabo los procedimientos, ¿vale? Ellos tienen fe pública. Entonces hay visitadores generales, visitadores adjuntos y visitadores auxiliares que hacen toda esta investigación, ¿vale? Y justamente son visitadores porque tienen el deber de trasladarse al lugar de los hechos donde ocurrió alguna violación a derechos humanos y hacer las investigaciones a que haya lugar. Se pueden ofrecer en la comisión las pruebas que sean necesarias, las que tengan a la mano, y podemos aceptar fotografías, videos, audios, documentos,
todo lo que sirva para esclarecer la verdad jurídica en las quejas, ¿verdad?, referentes a la violación de derechos humanos. Se acepta cualquier tipo de pruebas. En nuestra ley se supone, ¿verdad?, que los visitadores tienen hasta 4 meses para integrar el expediente. Pero si vienen asuntos supervinientes, por cuestiones de que andan buscando un testigo y que anda en Estados Unidos y no sabemos cuándo regresa y a lo mejor se posterga un poquito el tiempo, bueno, pues es a criterio también de las autoridades de la comisión que pudiera extenderse un poco ese plazo. Cuando ya se tiene el expediente completo, se presenta ante un consejo consultivo que es nombrado, por cierto, por la legislatura del Estado. Estas consejeras y consejeros de la Comisión de Derechos Humanos se reúnen periódicamente para revisar los expedientes, ¿verdad? Y ellos, ¿verdad?, toman un criterio, determinar si hubo o no violaciones a los derechos humanos. Y justamente cuando ellos tienen esas reuniones, ¿verdad?, para observar y analizar los expedientes, pues pueden asumir diferentes, en este caso, 2 tipos de resoluciones. Una pudiera ser una recomendación y la otra pudiera ser un acuerdo de no responsabilidad. Cuando es una recomendación, pues justamente, ¿verdad?, se notifica por escrito a la autoridad superior jerárquica que servidores públicos a su cargo han violentado los derechos humanos y se han comprobado. Y entonces se le pide que acepte la recomendación, se le pide que la acepte, ¿verdad?, se le emite la recomendación para que la acepte y además que la cumpla. Y entonces los visitadores, bueno, pues les establecen plazos, ¿verdad?, para que haga esto, cuando se emite la recomendación y fecha de cumplimiento. ¿Para qué? Para que nos dé evidencias de que ya pusieron en marcha esta aplicación de la resolución que hizo la Comisión de Derechos Humanos contra estos servidores públicos, ¿verdad?, quienes fueron señalados como violentadores de derechos humanos. O bien, resulta que no hubo las pruebas suficientes o se encontró que no hay responsabilidad. Entonces se emite el acuerdo de no responsabilidad. Si llegare a decir el servidor público que no acepta la recomendación, bueno, pues nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo saber a la sociedad a través de los medios de comunicación, incluso darle parte a la legislatura del Estado. ¿Para qué? Para que se pudieran tomar otro tipo de medidas. Finalmente, los recursos. Cuando se emite la recomendación, tienen 3 días cada uno de los, ahora sí que de los actores. En este caso, si son los servidores públicos, pueden pedir la reconsideración, obviamente por escrito, ante la Comisión de Derechos Humanos. O si la víctima de la violación a derechos humanos dice, no, es que no estoy conforme con la resolución que emitió la Comisión de Derechos Humanos, ellos hacen valer una impugnación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que ellos, ¿verdad?, investiguen el expediente y pudieran pasar 2 cosas. Que reafirmen lo que estableció la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas en su recomendación o hacer alguna modificación. ¿Sale? De eso se trata. Entonces, ¿qué pasa con todo esto de los derechos humanos? Quiero decirles que hay mucha gente que nos tacha de que defendemos delincuentes. Yo quiero decirles y afirmarles que no es así. Nuestra misión es no solamente defender la dignidad de las personas y sus derechos, sino también la legalidad. Tenemos que buscar eso, la defensa de la dignidad de la persona, de todos sus derechos humanos y de que se aplique, ¿verdad?, de manera adecuada la legalidad. Ese es nuestro deber. Finalmente, quien defiende a personas que son señaladas, ¿verdad?, por cometer delitos, pues viene siendo su propio abogado que ellos contratan, o bien los defensores públicos que tiene el sistema de justicia, que tiene el gobierno, más bien, ¿verdad?, para que hagan defensa de ellos. Ellos serían quienes los defenderían en los procesos. Bien, hasta aquí sería la primera parte del ABC de los derechos humanos, que implica hablar de los aspectos básicos de los derechos humanos. Y yo les comentaba que nuestro país firma de manera constante tratados internacionales. Y ahorita en este momento les quiero señalar uno muy importante que se refiere al Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y tiene que ver especialmente con cuerpos de seguridad pública. Esta resolución fue asumida por la resolución 34-169, fue asumida por las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979 para que los países miembros de la ONU la llevaran a cabo. Este código de conducta
habla de 8 artículos muy importantes. ¿Para qué? Justamente para eso, para trabajar con apego a la ética, que desde mi punto de vista, ¿verdad?, es un conjunto de valores que asumimos las personas, ¿verdad?, para convivir armónicamente. Y en este caso, los servidores públicos estamos obligados en diferentes áreas a asumir códigos de conducta. Acuérdense que ahora con la creación de los órganos internos de control, cada dependencia ya tiene un código de ética. Bueno, pues las Naciones Unidas ya hablaban de este código de conducta desde 1979. Artículo primero, me voy a permitir leérselos y hacer una breve explicación. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión. Esto implica que quienes decidimos ser servidores públicos, se anteponen nuestros deberes que tenemos, nuestros derechos, ¿verdad? También, claro que sí, los seguimos teniendo, pero se anteponen nuestros deberes a nuestros derechos. Siendo servidor público en funciones, primero tengo que cumplir con mi deber. ¿Y de qué se trata? Pues justamente se trata, ¿verdad?, de brindarle protección a la sociedad en general. Nos debemos a una sociedad, por eso somos servidores públicos. El artículo 2 dice: en el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas. Insisto, la dignidad es un valor fundamental. Los encargados de hacer cumplir la ley tienen que pensar en eso, defender la dignidad de las personas y los derechos, todos los derechos que le asisten. Es un deber del servidor público encargado de hacer cumplir la ley. Acuérdense que hace funciones de seguridad pública. Les recuerdo que implica, ¿verdad?, no solamente la defensa a la dignidad y los derechos, implica también, ¿verdad?, la defensa de bienes jurídicos tutelados, la vida y las propiedades que también son parte de él. El artículo 3 dice: los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas sin que se excedan, ¿verdad?, de los límites. Recordemos que en el 2019, recién creada la Guardia Nacional, se creó también la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, donde justamente, ¿verdad?, en esta ley se imponen parámetros de la utilización del uso de la fuerza, ¿verdad?, en este caso en las detenciones, cuando hay alguna detención de alguna persona, de algunas personas. Hay reglas para eso. Y entonces se pide aquí que se actúe conforme a la legalidad, pero sobre todo, que si ya se tiene a una persona controlada o asegurada, pues no haya excesos, porque hay ocasiones, se dieron casos en que ya la tenían controlada y hacían uso excesivo de la fuerza. O sea, violentaban a la persona físicamente cuando ya la tenían controlada. Entonces es para eso. Y además hay una ley nacional, ¿verdad?, que nos pone parámetros. Dice, artículo 4, las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimiento los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se mantendrán en secreto a menos que el cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario. Esto de guardar la confidencialidad es que hay situaciones que se dan, dice alguien por ahí, ¿verdad?, que son delicadas y implica, por ejemplo, una víctima de una violación sexual, por ejemplo, ¿no?, que fue agredida. Yo tengo el deber, ¿verdad?, de guardar la confidencialidad de ese asunto. No debo divulgarlo con nadie. O bien, de una investigación judicial. Para no entorpecer las investigaciones, tengo que guardar la confidencialidad de esos casos. Se refiere a eso. Entonces, tiene que haber discreción en estos asuntos, seguir haciendo el trabajo, ¿verdad?, porque el dar información de manera indebida puede ser contraproducente. El artículo 5, ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir quiere decir cometer, instigar o tolerar, instigar, ¿verdad?, hacer que otro lo haga, tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni tampoco invocar la orden de un superior o circunstancias especiales como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Bueno, aquí cabe hacer un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de tortura, obviamente es un delito grave, ¿sí?
¿Qué implica esto de la tortura? Bueno, pues que se le cometan daños graves, físicos y psicológicos a alguna persona con 3 finalidades. Número 1, obtener información. Número 2, obtener una confesión de culpabilidad. Y número 3, obligarlo a que haga algo, ¿verdad? O obligarlo a que deje de hacer algo, según sea. Se le cometen daños graves con esas finalidades, eso se convierte en una tortura. O bien, tratos crueles, inhumanos o degradantes, que implican actos, ¿verdad?, para bajar la moral de la persona. Por ejemplo, actos de humillación, ¿no? Que en este tipo de actos, la persona también pues queda minimizada, queda dañada psicológicamente. Si se comete alguno de estos actos, pues es un delito que sancionan también las leyes penales. El servidor público no debe de hacer esto aludiendo a estos casos que estamos viendo aquí, ¿verdad? Lo recordamos. No tiene que cometer actos de tortura o alguno de esos tratos o crueles, penas inhumanos o degradantes, ¿verdad? Porque se lo ordenó un superior. No tiene que invocar eso, ¿verdad? Y si un superior se lo ordenó, debe de negarse a eso. La otra es circunstancias especiales, como en un estado de guerra, por ejemplo, que estén en un conflicto, ¿verdad?, interno o contra otro país, o bien la amenaza de guerra, amenazas a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, una emergencia pública. Ninguna de esas circunstancias debe asumir un encargado de hacer cumplir la ley para aprovecharse de eso y cometer actos de tortura. Si lo cometiere, será investigado, habrá un procedimiento, ¿verdad? Y si se le comprueba, pues posiblemente una sanción. Tenemos el artículo 6, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y en particular tomará medidas inmediatas para proporcionar la atención médica cuando se precise. Esto es, pues a lo mejor hubo por ahí algún enfrentamiento, o hubo algún accidente. Y entonces hay responsabilidades, obviamente. La persona que en ese momento tenga afectación de la salud, lo primero en lo que tiene que pensarse es en atender la salud de esta persona. Y si es llevada a un nosocomio, tendrá que ser vigilada, obviamente. Si se le caracteriza o se le señala como probable responsable de algún ilícito, tendrá que ser custodiada para eso. Pero lo primero es la atención médica, porque si te nada, pues es que al cabo cometió tales delitos, bueno, no le hace que le pase algo. No, al contrario, queda bajo su resguardo esa persona. Por eso es importante que si hay una afectación a su salud, reciba la atención médica correspondiente. Y bueno, también aquí quisimos hacer un paréntesis para hablar de temas que tienen que ver con la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Dice, es la comisión o omisión de un acto por parte de un servidor público, de cualquiera, ¿verdad?, en el desempeño de sus funciones con motivo de estas, en virtud de dádivas o promesas, estímulos exigidos o aceptados en su beneficio. La corrupción es incompatible con la profesión del funcionario público encargado de hacer cumplir la ley. La ley debe aplicarse con todo rigor a quien cometa actos de corrupción. Esto es, si yo por cumplir con mi deber, en este caso como funcionario encargado de hacer cumplir la ley, le exijo una dádiva a alguien en especie o en dineros, es incorrecto, es ilegal, ¿verdad? Porque tenemos un salario los servidores públicos, ¿verdad? Estamos aceptando trabajar para una dependencia, una institución pública, y entonces tenemos que, ¿verdad?, aceptar esta legalidad, trabajar bajo esta legalidad, bajo esta legislación, de no exigirle dádivas a nadie, ¿vale? Para eso tenemos un salario. Si lo llego a hacer, entonces, pues es un acto de corrupción, donde a lo mejor estoy obteniendo un beneficio a cambio de hacer mi trabajo o de dejar de hacerlo. Entonces es importante, ¿verdad?, actuar conforme a la legalidad y no someternos a actos de corrupción. Artículo 7, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cometerán ningún acto de corrupción. También se opondrán rigurosamente a todos los actos de esa índole y la combatirán. Justamente este preámbulo que hicimos de la corrupción es porque justamente el artículo 7 se refiere a eso. Y si el servidor público encargado de hacer cumplir la ley advierte que se está dando un acto de corrupción entre otros servidores públicos, él tiene que interrumpirlo o bien hacer la denuncia correspondiente, ¿vale? Le corresponde, porque si no lo hace, entonces él la está solapando y hasta pudiera convertirse, ¿verdad?, en un cómplice. La que sigue, por favor. Llegamos al artículo 8. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente código. Es importante eso, que lo conozcamos,
pero sobre todo que lo llevemos a la práctica. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación. Esto es, ya sabemos del código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ahora tengo que aplicarlo, pero también evitar que otros servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley de cualquier nivel o orden de gobierno se abstengan, ¿verdad?, también de violentar los derechos humanos. Y en este caso, pues sería el respeto a estos 8 principios básicos, ¿verdad?, que estableció la ONU en 1979 sobre, ¿verdad?, código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. De mi parte sería todo por esta ocasión. Les agradezco mucho su atención. Y recuerden, todos los derechos para todas las personas.